Buen día, tengan todos ustedes. ¿Cómo están, familia Sankey? Les saluda Gerd Müller, encantado de estar acá, transmitiendo ya en vivo y en directo hacia diferentes mercados. Estamos muy felices y muy contentos de poder pues tener este panel maravilloso, una sesión que ya estaba yo desde el fin de semana comiendo ansias, como decimos acá en México. Ya estaba muy ansioso porque la expectativa es muy alta. Además de que les tengo una sorpresa, por supuesto, a todos los que nos acompañan hoy, que la ventaja la tiene el que mueve primero, así que los que están en vivo, pues son los que más vivos están, los que más van a aprovechar. Pero además, para mí, también es sumamente importante darles algo de altísimo nivel, y esta sesión va a aportarles muchísimo por cultura general. Esta sesión les va también a dar a ustedes un criterio mucho más amplio, un conocimiento más completo, más robusto acerca, por supuesto, de lo que es Sankey en el tema de salud, en el tema del negocio. Pero, pues también hablaremos acerca de cómo se encuentra el mundo de forma general, a nivel de salud, de longevidad, a nivel de la economía, a nivel de fuentes de ingreso, y por eso me permito explicarles en esta introducción, mejor dicho, en esta introducción decirles cómo va a ser la dinámica, cómo está diseñado y pensado esto. Tengo 6 invitados. Primero son 3 que van a un panel de salud y ya se los presento en un momentito más. Las 3 personalidades que me van a acompañar, aquí ya una Díaz abrió su cámara, que ahora enseguida se los presento y que ya lo conocen, y también tendrán mucha expectativa en poderlo escuchar. El panel de salud, en primera instancia, va a, a tener esta característica, esta dinámica de comenzar hablando del entorno a nivel global en temas de enfermedad, en temas de longevidad, temas de farmacéuticas, en temas de medicina, de investigación, y por eso me permití traer 3 perfiles de los muchos que hay en Sankey que aportan riqueza, pero bueno, 3 perfiles que nos pueden dar un espectro muy amplio. Tengo un perfil que es muy dedicado a la consulta privada en el país, uno de los países de más problemas de salud y más enfermedades, que es México. Tengo un perfil que es más de investigador, por supuesto, que ha tenido sus facetas en consulta privada, trabajando en hospitales, pero tiene una mirada muy actualizada de todo lo que sucede, información de primera mano. Es un gran investigador, le apasiona eso, tener información de hacia dónde se mueve el mundo en el tema de la salud y de la longevidad. Y un perfil que además de que ya la han conocido y la quieren mucho, pues está enfocado al tema de alimentación, de nutrición, y tiene una visión pues desde lo que se está moviendo a nivel de primer mundo a lo que es el viejo continente, en Europa concretamente, y eso le va a dar mucha riqueza. Ese es el primer panel con el que de hecho vamos a abrir, y el segundo panel es de negocios, también 3 perfiles muy interesantes para hablar del mundo de los negocios y del emprendimiento y el mundo laboral, y después hablaremos del mundo a través de Sankey. Sin más preámbulo, vamos a iniciar por razones de tiempo. Gracias a todos y cada uno de ustedes que están aquí conectados. Me voy con mi panel de salud y presento a las damas primero. En primer término, a nuestra invitada originaria de Bélgica. Habla creo que 7 o más idiomas, ya no sé, podemos hacer sesiones en cualquier parte del mundo con ella. Es profesora, consultora y conferencista internacional de nutrición, autocuidados y salud holointegrativa.
aunque es originaria de Bélgica, que por cierto avanzó a cuartos de final y se va a enfrentar a Italia ya en la Copa de Europa, mi querida Francine, felicidades. Ella está en este momento en Islas Canarias, en España, y tiene pues muchísimas cosas que compartirnos. Te saludo, Francine, ¿cómo estás? Puedes abrir tu micrófono, bienvenida. Hola, queridísimo Gert y queridísimos compañeros en el panel y queridísimos todos que estén presentes y nos dedican un poco de su tiempo, de su energía para aprender. Esto siempre es muy, muy valioso. Gracias a la Entonces, magia de la tecnología, Francine, bienvenida. ajá, ¿ya? ¿Me han escuchado o no? Te escuchamos muy bien. Permíteme Ah, presentar a nuestro siguiente invitado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Aquí está ya en cámara el doctor Rafael Pámanes, dermatólogo, medicina familiar, tiene especialidad en medicina funcional, nutrición clínica y ortomolecular, medicina de longevidad y homotoxicología, un hombre de mucha consulta, pero también de en un deseo profundo de realmente aportar y ayudar desde su campo, pues también la ha llevado a irse actualizando a gran nivel para hacer medicina pues, integrativa y medicina pues, de vanguardia. Rafa Pámanes, ¿cómo estás? Te mando un saludo enorme. Excelente día para todos nuestros amigos que están conectados el día de hoy. Ger, qué alegría nuevamente estar compartiendo una sesión contigo y con Francine. Mucho gusto, bienvenida. Es un hola. placer. David, ¿cómo estás? Buen día. Pues aquí a la orden y con el gusto de poder compartir siempre información de valor para todos nuestros amigos que están conectados el día de hoy. Perfecto, gracias Rafa, bienvenido. Pues aquí mantente con tu cámara abierta, vamos a estar así interactuando en este plató, para hablar así en términos de España, en este panel. Y bueno, también conocido por todos, siempre están al pendiente de las sesiones que realizas, su especialidad en ginecología, pero además nutrición clínica, longevidad, y un investigador voraz de todo lo que se tiene que ver con innovación. El doctor David Alcántar. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Licenciado, buen día, saludos a todos, un placer estar aquí conectados, a compartir este panel que va a ser muy interesante. Francine, mucho gusto, saludos hasta Europa. Hola. Doctor Rafael Pámanes, saludos, un placer, amigo, ¿cómo estamos? Licenciado, listos. Listo, pues bueno, como bien me decía Francine, de algún modo no nos conocemos personalmente con mis compañeros panelistas, pero los he escuchado y nos hemos escuchado en nuestras sesiones, que gracias que siempre están ustedes dispuestos a aportar en las sesiones en línea que hacemos. Y bueno, hoy con la magia de la tecnología, pues no solo tenemos desde España, Francine, sino tenemos muchos países conectados aquí que tienen gran interés en hablar esto. Y bueno, comienzo contigo, David, para hablar primero del mundo a través de tus ojos en el tema de salud, longevidad, enfermedad, farmacéuticas. O sea, ¿cuál es el entorno desde donde tú lo vives y desde la información que tú obtienes? ¿Cuáles son los escenarios? Estamos ya año y medio después del COVID, pero pues eres el primero que siempre ha hablado que antes del COVID esto ya era un problema pandémico muy serio. Y pues cuéntanos cuál es tu mirada y qué es lo que está pasando. Bueno, licenciado, pues ha sido un tema muy importante, la salud, en el cual nos hemos involucrado en esta crisis, en esta pandemia, pero a veces necesitamos que la vida nos sacuda. Siempre he dicho, el ser humano no es tan evolucionado en conciencia a menos que lo sacuda la vida. Creo que ahorita esta pandemia, en el tema actual, ha generado alguna conciencia. Lo pongo entre paréntesis, alguna conciencia, porque sí, nos hemos asustado, seres queridos han fallecido, colegas míos han fallecido, compañeros de la secundaria han fallecido, pero esto nos hace volver a pensar en qué prioridades son en la vida, qué es lo que necesitamos como priorizar en nuestra vida, en la salud. Muy poca gente sabe esto. Desde el 2016 se declaró pandemia la obesidad. Entonces la OMS declaró una pandemia, la obesidad, pero como no es contagiosa, como lo que sí es el tema coronavirus,
como que fue una noticia y como que el estar con obesidad, el tener problemas metabólicos, se ha tomado como algo normal. Entonces, pues lo hemos visto y el doctor Edeas, desde Japón, en las extraordinarias sesiones que hemos tenido, nos ha comentado que los países que más muertes van a tener, y sí es cierto, son los países que más han excedido en consumo de medicamentos, sobre todo antibióticos. Y no estamos en contra de los antibióticos, dije el uso excesivo de antibióticos. Y desgraciadamente con nuestro esquema político en el sistema de salud, en su época se utilizó mucho exceso de consumo de antibióticos. 1, como primer factor. 2, los países que más tienen muertes en el mundo con el tema pandemia son las personas que tienen una consecuencia de una enfermedad crónico-degenerativa, como obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares. Y el factor en común de cualquier enfermedad crónico-degenerativa es la inflamación crónica. Y por eso, entendiendo esos factores, el uso excesivo de medicamentos por el sector médico y el estilo de vida no adecuado que genera una inflamación crónica y que como consecuencia llega a un problema metabólico, pues es lo que en Japón han sabido manejar. No tienen mucha inflamación crónica por su estilo de vida y segunda, pues no utilizan demasiados antibióticos. Por eso es el país que menos obesidad tiene. Médicamente hablando, hay mucho que aprender del enfoque y la filosofía de nuestros científicos para poderlo contextualizar a nuestro entorno y también poderlo transmitir de forma simple en acciones constantes todos los días para mejorar la calidad de vida, porque ya lo hemos visto, la vacuna no es la solución y tampoco se ha dicho mucho que la vacuna no es tan efectiva en personas que tienen sobrepeso. Entonces, y me encuentro que la mayoría de las personas con este tema de pandemia, sedentarismo, aislamiento, han subido de peso. Yo lo que siempre dije, pues sí, todas las noticias dicen del problema de coronavirus, pero no hay canales de actividad física en casa. Tendría que haber canales para actividad física de niños, de adolescentes, de adultos mayores, saturarnos con información de come saludable, o sea, come alimentos adecuados, pero hacemos todo lo contrario. Y no es por falta de información, no es por falta de recursos, es porque a veces no somos conscientes. Sí. Y la labor que nosotros hacemos es generar conciencia, que a veces duele a la gente. Sí, hay que ser a veces muy directo. Pero tocaste dos puntos muy claves que me voy a permitir apoyarme de Francine y del doctor Rafa también. Además de, por supuesto, que nos digan qué es lo que ellos observan, desde dónde están, con lo que hacen. Pero hay dos temas. Tocaste alopatía primero, el exceso de medicamentos, esa costumbre de automedicarse la gente. Y por otro lado, la obesidad que tiene que ver con la alimentación. La alimentación es el campo eminentemente de nuestra invitada Francine Van Heck. Y en el caso de la alopatía, pues es donde comenzó Rafa y tomó otra dirección su vida. Comienzo contigo, Rafa, esta parte que mencionó David, que es la vulnerabilidad de los pacientes. El virus solo vino a poner de manifiesto que había que atender ya ese tema, porque pues, el problema no era el virus, sino el huésped, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que tenemos que partir de un hecho importantísimo. O sea, la salud es un derecho propio de todo ser humano, inalienable, y tenemos que entender por salud conceptos modernos que tienen que ver directamente con principios que los médicos aprendemos cuando estamos en la carrera de medicina y que después pareciera que eso se nos olvida, que es un principio elemental, mantener un balance a nivel celular, bioquímico, ¿verdad? Fisiológico, ¿verdad? Y estructural de la célula, y obviamente con esto de los tejidos. Y cuando nosotros tenemos ese equilibrio hoy a nivel celular, a nivel orgánico, pues eso da como consecuencia la definición oficial de salud, que es tener un equilibrio tanto físico como mental, emocional y social. Y obviamente no solo en la ausencia de enfermedades, sino que esto genere, ¿sí?, un bienestar general en la población y obviamente pues
la idea de mantenerlo así de manera predictiva y preventiva, ¿sí? Cuando hablamos de un tema predictivo, hablamos de aquello que comentaba ahorita el doctor David Alcántar. Si hay una familia donde hay papá, mamá obesos, la abuela obesa, diabéticos, además, pues el hijo se tendría que estar cuidando ya, desde ya, me explico, era para ayer, no para hoy. Y aquí es en donde México, desafortunadamente, siendo un país donde ha habido carencia de información oportuna y sobre todo donde se haga realmente una verdadera medicina predictiva y preventiva, pues tenemos prácticamente peleando el primer lugar constantemente de primera muerte en el país entre enfermedades cardiovasculares y la misma diabetes. Sabemos que la diabetes ocupa más o menos entre el 8º y el 9º lugar en el mundo, pero en México se pelea el primero y el segundo lugar. Entonces, es muy importante partir de que la medicina alopática que mencionaba el doctor David Alcántar es muy buena, sigue siendo súper eficiente para hacer buenos diagnósticos, para hacer una intervención quirúrgica oportuna en la parte de trauma, pero está muy, muy pobre en la parte de enfermedades crónico-degenerativas, sus tratamientos preventivos y sus tratamientos correctivos. Ahí es donde tenemos que entrar con una medicina integrativa, una medicina funcional, una medicina de estilo de vida, porque no nada más es darle al paciente algún nutracéutico de alto poder, sino realmente generar un estilo de vida que cambie, ¿sí?, el futuro de su salud. Y ahí obviamente tenemos ejemplos muy importantes a nivel mundial, como el ejemplo que nos da países como Japón, que es, aparte de que es un país de los más saludables del mundo, es de los más longevos, porque hay que recordar que la longevidad no necesariamente tiene que ver con salud. Muchas veces, por ejemplo, si hablamos del año 2000 al 2019, que es la última estadística que hay, se ha aumentado la expectativa de vida en el mundo 6 años, de 73 más o menos, de 76 como 83 años. Pero ¿qué ha pasado? Que no necesariamente esas personas que viven más viven bien. Es decir, los hospitales están llenos, ¿sí?, de enfermedades de todo tipo y poco se hace en ese sentido. Por eso es tan importante hoy día, ¿sí?, generar una cultura desde la familia, desde la persona, para poder impactar, ¿sí?, a largo plazo, lo que es algo sustentable y que esto verdaderamente nos genere el bienestar que todos merecemos. Sí, o sea, no basta, Rafa, con decir, deme algo, doctor, para tal o cual cosa, sin que hablemos de cómo vives, qué comes, cómo piensas, qué sientes. O sea, no es que exista, te voy a dar algo y que con eso tienes que tomar conciencia. Así es. Definitivamente ese nivel de conciencia en cuanto a nuestro tema de salud a veces cae cuando cae ese 20, cuando hay duros golpes que la vida nos da. Este año hemos visto con todo el tema de la pandemia que a partir de marzo del 2020 se generó un gran impacto en la gente, en la conciencia de las personas para cuidarse más. Sí, yo he visto cambios en las personas cuidando más su cuerpo, su sistema inmunológico, pero desafortunadamente tiene que haber golpes duros para que la gente se cuide. Tienen que decirle que está a punto de perder un pie el paciente diabético para que empiece a hacer cambios, o que ya cayó en una insuficiencia renal el paciente diabético, o infartarse, hacerle una cirugía de emergencia de bypass coronario para que empiece a cambiar su estilo de vida, cuando podríamos hacerlo antes, ¿no? Sí. Y esto se los digo inclusive a los adolescentes y a los jóvenes, porque hoy día hay jóvenes que ni nos enteramos, adolescentes de 15 años obesos que se están infartando, que están teniendo problemas serios de salud, y es muy importante esto que dices, hay que realmente tener conciencia, y esa conciencia se logra a través de estar como gotita de agua, ¿sí?, incidiendo en la piedra, o de golpe cuando alguien se da un choque fuerte
por la enfermedad que tuvo o que tiene. Y comentaba yo con Francine, justamente, ahora voy contigo, Francine. Rafa, comentaba con ella y mi querido David, pues que la cultura de América para nosotros, aquí tenemos gente de Perú, de Colombia, de México, pues no es un tema particular de México. Uno, dos, pues la cultura de acá es reactiva. Aquí voy al doctor cuando sangra, cuando duele o cuando ya me terminan llevando. Y uno pensaría que el mundo es diferente en la situación en Europa, porque como hemos sabido en los últimos estudios que la mejor alimentación para el ser humano es la dieta base mediterránea, y sin embargo, pues aquí tengo a Francine, que es especialista en nutrición, en alimentos funcionales, en autocuidado, etcétera. Cuéntanos, Francine, ¿cómo es el mundo allá en Europa que de repente llega el COVID y también encuentra a la gente, la población, pues susceptible de tener un cuadro más complicado por la inflamación y la situación de salud que ya tiene, ¿no? ¿Cómo es allá? Cuéntanos. Bueno, pues mira, para contestar lo que acabas de decir de la dieta mediterránea, pues los propios países mediterráneos como que ya no la practican, ¿sí? Cada vez en España es más difícil ir a un bar, una cafetería, un restaurante donde realmente hay un cocinero. Así que todo aquí es Coca-Cola con las papas fritas. Y la semana pasada me di una vuelta por la ciudad así más cercana, y porque ahora tenemos muchos viajes de estudios, de fin de estudios, digamos, de los jóvenes, o sea, grupos de jóvenes en todas partes. Y ya están surgiendo otra vez muchos problemas. Una vez que se relaja, digamos, el confinamiento severo, duro, largo, pues ya todos los frenos pues se quitan y enseguida empiezan las contaminaciones. Ya tenemos un gran problema, no en estas islas, en Baleares, por ejemplo. ¿Sí? Pero ¿qué veo? Estos jóvenes están en las terrazas y ¿qué comen? Pues papas fritas con Coca-Cola. Y muchas veces porque no hay otra opción que sea asequible a su bolsillo. Así que la buena comida mediterránea cada vez está más cara y menos asequible al gran público, digamos, ¿no? Entonces ese es el problema. La dieta mediterránea, ok, pero hay que comerla. Y eso es con todo. El movimiento, el yoga, el qigong, todo lo que quieras. Sí, sí, pero hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces nadie puede hacer eso por ti. ¿Sí? Entonces esto es donde tenemos que influir en la conciencia, creo, que acabamos de mencionar los compañeros también, ¿no? Esta conciencia crece, sí, sí, pero hay que dar al mismo tiempo las herramientas para que la gente pueda implementar esta conciencia, ¿ya? Y lo que yo veo en Europa, pues mira, el resumen de lo que pasó el año pasado y este año es que no hay uniformidad ni en el impacto ni en la reacción que tuvieron los diferentes países europeos. Pero da igual, porque al fin y al cabo el resultado es el mismo. Así el impacto es más bien generalizado en el sentido de que se mueren más los mayores con comorbilidad, claro, eso es importante decirlo, no todos los mayores nos morimos, sino los que realmente ya estamos fragilizados por el sistema inmunitario que realmente no logra defendernos, ¿no? Y bueno, pues, pero que vemos también lo que acaban de decir los compañeros, los diabéticos, los obesos son los que más mortalidad llevan, ¿ya? Sí, en otras categorías de edades, o sea, están muy jóvenes, ¿ya? Que uno nos explica por qué, pero sí. Entonces, al mismo tiempo, eres diabético, obviamente tienes un sistema inmunitario muy frágil, ¿sí? Ahora, esto en relación con el virus. Por otra parte, ¿qué vemos ahora? Como efectos colaterales del confinamiento muy severo y muy largo, pues vemos muchísimos problemas psicológicos. De hecho, ahora que la mayor parte de los casos de COVID se atienden en los hospitales, ¿ya? Y con mucho éxito muchas veces,
¿Qué es lo que pasa ahora? Que los centros de atención psicológica, ¿no?, están sobrecargados más que los hospitales, ¿sí? ¿Y a quiénes toca más? A los jóvenes, porque los jóvenes están en una etapa fundamental de su vida, de socializar y de comunicar, ¿ya? Y esto de repente se rompe. Y muchos tienen muchos problemas con eso, ¿sí? Okay. Ahora, yo creo que gracias a la pandemia, pues nos pone un poco más en alerta. Alerta en cuanto a dos cosas, ¿no? En cuanto a nuestra salud, por favor, la prevención, siempre se ha hablado con ella, pero no la practica la gente. Por eso, porque no tienen miedo o no tienen hambre, o bueno, pues lo que más incita la persona en general a reaccionar. Pero ahora sí, ahora la conciencia crece. Y no solamente en las personas, sino en los médicos incluso, ¿ya? Y esa es la buena noticia que yo veo ahora y es reciente. Entonces, de repente, ya no son solamente los políticos, las autoridades que toman medidas de prevención o medidas de remedio contra la pandemia, sino que ahora tienen voz y cada vez más los científicos y los médicos, ¿ya?, que dicen que el problema es sanitario, pero hay que atacarlo por lo sanitario y no solamente por el distanciamiento y todas las medidas que tienen que ver con el miedo al virus, sino cuál es ahora el consenso médico. Y eso nos alegra muchísimo, es que ahora atacan pues el problema por su causa, por su raíz, ¿ya? Y hay consenso sobre lo que hay que hacer en el futuro, y cuanto antes mejor, es cuidar nuestro sistema inmunitario, ¿ya? Y no solamente por razones sanitarias, también por razones ecológicas, ¿ya? Porque muy pronto pues habrá leyes que dicen que los fármacos, los medicamentos químicos, habrá que reducirlos drásticamente, ¿ya? Por lo menos 30% para el año 2030. Esto ya está a la vuelta de la puerta, ¿sí? Entonces ahí como que se crea un vacío, ¿ya? Y muchos médicos incluso dicen, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Ya? Sobre todo médicos que todavía no trabajan con métodos holísticos, digamos, ¿no? Entonces ahí yo creo que Sankey cumple como con un vacío, ¿ya? Entonces, como tenemos el remedio ideal finalmente, ¿ya? Porque nosotros que atacamos la causa del problema, si el tronco general de todas las enfermedades degenerativas es un fallo en el voltaje, en la energía, en la mitocondria, pues ahí vamos, ¿ya? Y remediando eso, pues atacamos la causa y remediamos, permitimos al cuerpo regenerarse. Si al mismo tiempo podemos educar al gran público en cómo hacerlo con su nutrición, pues ahí llegamos a mi término favorito, que es el matrimonio feliz, ¿te acuerdas? Ajá. El matrimonio feliz entre tu nutrición, ¿ya? Pero concretamente, porque muchos quieren cambiarla, pero no saben cómo. Así que tenemos una tarea ingente entre médicos y expertos y quien sea que entiende de nutrición, ¿no? Entonces, así tenemos el matrimonio feliz entre lo que aporta Sankey, ¿ya? Y acelera este proceso de regeneración que no se hace en un día tampoco, ¿sí? Si estás fragilizado, pues necesitas unos meses para hacerlo. Yo creo que este mensaje es súper positivo, ¿de acuerdo? Y luego, el tema ecológico cada vez va a ser más importante para todo el mundo. ¿A qué me refiero? Es que aquí nos tenemos que acoplar a lo que es la ley natural, o sea, ayudar al planeta a regenerarse con nuestro comportamiento. Y eso las empresas los van a obligar a hacerlo, ¿eh? Sí. Eso ya muy pronto también. Entonces, es una oportunidad tremenda para cada empresa y sobre todo las empresas que ya trabajan en las ciencias de la vida, ¿sí? Que es salud, agricultura, medicina, investigación, ¿ya? Y
el sector de la comunicación virtual. Pues esos son los sectores que más éxito van a tener siempre y cuando se puedan adaptar a estas leyes cuanto antes. Será su ventaja competitiva impresionante. Y por ¿Sí? ser Europa, conocida para nosotros como países de primer mundo, uno pensaría que la cultura de la prevención es parte de. Sin embargo, me decías antes de esta sesión, Francine, y lo acabas de volver a mencionar, que apenas están haciendo finalmente un consenso para comenzar con esa cultura en Europa. Ajá, ajá, exacto. O sea, la medicina de prevención no existe. No existe. Se hablará mucho de ella, pero realmente es ausente, ¿ya? No solamente en otras partes del mundo, en Europa también, ¿ya? Y lo que veo ahora, que este consenso es muy difícil de llevarlo a cabo, porque se reúnen permanentemente ahora entre todos los expertos a nivel de la Comunidad Europea, pero no se ponen de acuerdo sobre cómo se refuerza el sistema inmunitario. Como que nadie tiene la solución. Dice, bueno, alguien tiene que aportarles sangre. Y a las voces calificadas no se les escucha mucho. Hoy coincido, David, gracias, Francine. A las voces calificadas, como que luego, porque Luc Montagnier ha hablado y muchos de ese nivel, y como que poco caso se hace. Al final de cuentas, estamos en una situación que el 2020 vamos a hablar, mis queridos panelistas y nuestros público conectado, hablemos de del mundo a través de Sankey. Y ahí, David, algo que a ti te ha caracterizado es justamente la investigación para ese vacío, esa pieza como eslabón que llega a Sankey, pero creo que lo hablamos tú y yo antes alguna vez. El 2020 fuimos puestos a prueba, todo el mundo que se dedica a producir productos para salud y para el bienestar, los suplementos, todos los naturales, los alópatos. O sea, llegó un momento en donde la pandemia realmente hizo un filtro entre lo que realmente funciona y lo que ya son las viejas prácticas y las tecnologías obsoletas. Fue manifiesto. ¿Por qué? Porque sencillo, se debatía la gente entre la vida y la muerte, no estaban ahí para probar algo a placebo o a ver algo, a ver si en unos meses o sea, la solución la necesitaban inmediatamente. ¿Cómo ha sido este proceso, David, de evolución y lo que Sankey viene a aportar? Bueno, a mí siempre me interesa mucho el que sepan que Sankey siempre está como empresa comercializadora transmitiendo la información de producto con los distribuidores, pero Sankey está montado en un grupo de investigaciones. Sankey, a través de ustedes, socios fundadores, vieron una gran oportunidad de cómo traer productos que no se conocían aquí. Por eso a veces es complicado explicarle a la gente cuál es el enfoque del producto, cuál es la innovación que traemos, y esto ha generado una credibilidad muy, muy importante, porque lo dijo bien tu hermano hace unos días que platicamos, somos muy malos para el marketing en Sankey, pero tenemos todo el sustento para dar a conocer a las personas un enfoque correcto. Quiero decir este punto porque antes de Sankey, quizá ni siquiera se conocían mucho un suplemento alimenticio derivado de olivo y de romero. O sea, antes del 2010, cuando conocíamos en Latinoamérica este producto que es Velash, no se hablaba en ninguna empresa de olivo y romero. Tampoco se hablaba de mitocondrias. Tampoco se hablaba de biotecnología y nanotecnología. Cuando estos investigadores de Sankey Mayor, con el doctor Vigil Deas y sus grupos científicos múltiples, tienen más de 30 años hablando que es por ahí la salud. Un dato importante. Yo sé que hay muchas empresas que venden muchos productos, y más para ahora con el sistema inmune. Pero bien lo dijo Francine, una cosa es que sirvan o no sirvan. Y ese dato casi nadie lo sabe. El que educa a nuestro sistema inmunológico es nuestra flora bacteriana. O sea, la flora bacteriana es la que empieza a poner a prueba nuestro sistema inmunológico para prepararlo. Pero ¿quién es el que lee esa información de nuestra flora bacteriana? Las mitocondrias. Las mitocondrias es el cerebro, el software de la computadora del sistema inmunológico, y las antenitas es mi flora bacteriana. Ah, qué bonita Qué analogía. bonito, qué bonito. ¿Qué pesa, David?
Entonces, entendamos eso donde nadie ha dicho eso. Porque la gente dice, con una planta, un extracto te ayuda el sistema inmunológico. No, no es así. Y esto lo conocen los investigadores desde hace 30 años. Por eso venden fermentos, venden metabolitos, que es la forma de cómo se comunican tu microbiota con tus mitocondrias. La forma de comunicarse son con los metabolitos. Señores, los que están aquí conectados, es el primer producto que tiene metabolitos para que se comunique bien tu flora bacteriana con tus bacterias. Ajá. Y están basados en algo que es de origen bacteriano. Claro, claro, claro. Y lo importante de esto, y quiero recalcar para que vean que no es estrategia de marketing ni de nosotros ni de los científicos. En el 2006 se hizo el estudio PREDIMED, prevención con la dieta mediterránea. Fue contundente. Ningún medicamento farmacéutico tiene tanto respuesta o tanto prevención para los problemas crónico-degenerativos. Ningún medicamento previene tanto como un alimento basado en la dieta mediterránea. Ahora, fue tan contundente ese estudio que se hizo otro estudio en el 2008 que se llama PREDIMED Plus. Eso fue en el 2016, perdón, ya que se agregó. Se hicieron más centros de investigación, más grande en España, donde ahí también participaron en el Instituto de Alicante, España, donde está el doctor Vicente Micol, que colabora con Sanky Mayo, con el doctor Edeas. Y fíjense lo interesante, ratifican que la alimentación más saludable se basa en la dieta mediterránea por su alto contenido de polifenoles. Pero de la dieta mediterránea, ¿cuál es el principal polifenol? Es del aceite de oliva. ¿Y cuál es el principal polifenol del aceite de oliva? Se le llama la molécula hidroxitirosol. Es lo que el doctor Edeas diseñó desde hace más de 30 años. Un producto basado en fermentos de metabolitos. Las ciencias se llaman ciencias ómicas, donde incluye la metabolómica, la proteómica. Y lo que estamos dando en este producto, uno de los enfoques es alto contenido de hidroxitirosol. Ninguna empresa que venda productos está alineado con la tendencia mundial de investigación. Ninguna empresa. Y para mí eso me genera tranquilidad y confianza porque lo hemos dicho desde hace 10 años, los investigadores lo han dicho desde hace 30 años, pero estamos alineados con un producto muy fácil y muy factible, con el enfoque correcto para que tú te lo tomes de forma deliciosa y que puedas, si conoces esta información, ya verás que este producto es demasiado barato porque los demás no tienen nada de ciencia y eso sí son caros e incluso hasta te hacen daño. Entonces, la gente que está aquí conectada, que potencialmente o es cliente o es parte de nuestro equipo de distribuidores, en verdad, si se da la oportunidad de conocer todo el enfoque que tiene el producto de Sanky, el respaldo que tiene y a lo que viene. Les voy a dar una noticia, licenciado. Sí, adelante. En el 2030, la Organización Mundial de la Salud ya dijo que la principal causa de muerte va a ser la resistencia a los antibióticos. O sea, la gente se va a morir por infecciones que ya los antibióticos no les van a hacer efecto adecuado. Wow. Correcto. Una estrategia, ahí les va la noticia, una estrategia es que ya hay laboratorios a nivel mundial, donde por supuesto el doctor Edeas participa, en el cual ya los antibióticos se les van a agregar polifenoles para aumentar su targeting de tratamientos. Se le llama network farmacéutico. O sea, ya estamos hablando de ampliar no nada más la farmacéutica, sino con polifenoles, porque los polifenoles reeducan a las bacterias, direccionan mejor al antibiótico. Y eso nadie lo ha comentado. Y nuestros grupos científicos son los pioneros en eso y que tendremos estudios en los próximos 2-3 años. Wow, nada más de escucharlo, pues por eso yo ya quería que estuviéramos esta sesión. Y como la gente no entendemos, Rafa, pues terminan yendo con el doctor y ahí es donde empieza la labor que te trae a tu área, Rafa, en donde pues tienes la oportunidad, además de ayudarles, de apoyarles, ¿qué aporta a tu campo la ciencia de Sanky que está poniendo en relevancia, David? Gracias, David, como siempre, son datos extraordinarios. Y Rafa, ¿cómo lo ves en tu consulta privada y cómo lo ves en su aportación al mundo, ¿no? Con todas tus especialidades. Bueno, yo quiero decirles como un antecedente importante que a mí llegó Sanky hace 10 años a mi vida prácticamente en un momento en donde
había una avidez y un deseo de que llegara un producto que David y yo deseábamos porque aprendimos algo en un diplomado que tiene que ver directamente con cómo modular la microbiota, cómo modular las mitocondrias, pero en realidad pues no nos dijeron cómo hacerlo. Aprendimos que era importante, que el futuro de la medicina iba a estar basada en el estudio mitocondrial. Hoy hay gran evidencia del tema, ¿sí? Hay libros escritos sobre el tema. David tiene unos tomos extraordinarios sobre eso que quizá ahorita nos pueda mostrar. Y justamente el doctor Marvin Edes es uno de los autores. Mira, ahí están los libros. 800 páginas de pura medicina mitocondrial. Digo, para... Sí, vean el nombre, es Medicina Mitocondrial. Así es. El doctor Marvin Edeas, bueno, parte que está siendo coautor. Adelante, Rafa. Así es. Gracias, David. Y justamente eso es lo que queríamos, o sea, aprendimos que era importante la mitocondria, pero decíamos, y bueno, ¿y qué se hace para que la mitocondria esté más sana? Más allá de lo que sabemos hoy día, y que Francine es una experta en todo el tema de modulación de los alimentos que nos ayudan también a estar mucho más saludables. Normalmente la alimentación es lo que menos le importa a la gente y es justamente uno de los pilares fundamentales para estar sano. Y llega a nosotros esta información. David se va a París, como muchos de ustedes ya saben, a un congreso, me manda toda la información y veo una gran oportunidad de llenar ese vacío, ¿verdad? Donde nos hacía falta algo que pudiera realmente generar un cambio en la fisiología y en la bioquímica de nuestras células y que a partir de esa mejoría, ¿verdad?, mejoráramos las enfermedades. Esta definición viene en el libro de Robbins, ¿no?, de patología. Cuando nosotros mejoramos eso, pues va a mejorar toda la salud del organismo. Entonces, para mí fue sorprendente y fascinante tener un producto que posteriormente tengo la oportunidad de conocer a los científicos en París y tener la contundencia como médico de un producto que realmente funciona. En la práctica clínica, lo más importante y lo que siempre un médico va a cuestionar es que esto realmente funcione, que tenga ciencia de respaldo. Y para mí fue muy bueno el poder tener esta información y poder no nada más tener la información teórica. Paréntesis, Rafa, porque a ustedes los doctores les buscan muchos representantes o distribuidores que comercializan suplementos alimenticios. Constantemente reciben personas invitándoles a que receten los productos y pues no le sirve a un médico la historia de que mi abuelita estaba en la cama y de repente se levantó. O sea, ¿dónde está la evidencia, no? Claro. Entonces, si nosotros buscamos en PubMed los beneficios que tienen las moléculas, los principios activos que tienen nuestros nutrientes, nuestras fórmulas, te vas a dar cuenta que existen más de 10,000 artículos que hablan del tema en PubMed. Y no nada más eso, sino nuestra fórmula patentada también tiene los estudios clínicos. Eso es lo más importante, lo más interesante. Tenemos una información muy importante en los vademecum médicos, tenemos información importante en los manuales de investigación, y eso es lo que hace que un médico o un profesional de la salud, como un nutriólogo o alguna otra área de la medicina, confíe plenamente en un nutriente, en un nutracéutico como estos. Decía David ahorita algo importantísimo con respecto a los polifenoles. Estando aprendiendo más sobre el tema de microbiota, se hablaba mucho acerca de la fibra como una acción que ayuda a que nuestras bacterias puedan usar ese alimento y convertirlo en sustancias benéficas para nosotros. Particularmente hay unos ácidos, ¿no?, ácidos grasos de cadena corta que ayudan a que el intestino esté más saludable. Hoy día se sabe que es todavía mucho más importante en la dieta
la presencia de los polifenoles, que son estas moléculas que le dan el color, el aroma y el sabor a nuestros alimentos. Un ejemplo de ellos pues, es el romero, ¿sí? Los frutos rojos, ¿verdad? El resveratrol del vino tinto. Todo esto son polifenoles y esto es súper importante para el microbioma, para la microbiota intestinal, tomarlo como si fuera un alimento gourmet, como si fuera un platillo de lujo, ¿verdad? Para estas bacterias y contribuir a que estas mismas bacterias saquen estos metabolitos nuevamente saludables para nosotros. Hoy se les llama también posbióticos. Sí. A nuestros amigos hay que entender que los prebióticos ayudan a que las bacterias estén más saludables. Los probióticos mismos han tenido cierta utilidad clínica, pero es mucho mejor para la sustentabilidad el tratamiento a través de los metabolitos. No había escuchado ese concepto, posbiótico. Así es, ¿verdad? Estos metabolitos o posbióticos no nada más nos ayudan a nuestras células, sino también contribuyen a que nuestra microbiota, esto que llamó de manera muy buena David en cuanto a las antenitas que perciben todo y que mandan señales a las mitocondrias, ¿sí? Necesitan estar más saludables a partir de estos mismos metabolitos. Entonces, los metabolitos de Sankey Mayor lo que hacen es mejorar nuestro microbioma y con esto una gran diversidad de acciones positivas en nuestro organismo, donde obviamente pues sabemos cuáles son, ¿no? Como el beneficio principal de lo que David decía en el tema de la modulación de la inflamación, la modulación del estrés oxidativo que se genera en estas patologías, ¿sí? La modulación de moléculas, ¿verdad? Que regulan nuestros genes, activando genes buenos y durmiendo genes malos. Este tema de la nutrigenómica es fundamental y esto es lo que es un nutriente que ayuda a modular nuestros genes. Ya nacimos con la carga genética, pero podemos modular estos genes a través de metabolitos en donde entran directamente en una rama que se llama epigenética a darnos o a generarnos salud. Por eso es tan importante en una prescripción médica poner en el número 1 Velage, porque cuando yo creo los cimientos para que el cuerpo se autorrepare a sí mismo, como dice el doctor Villit Edeas, todo está hecho, absolutamente todo. El resto es contribuir con la educación, dándole las herramientas al paciente, como bien dice Francine, para que podamos, ¿sí? Generar ese vínculo entre médico-paciente que ayuda a que vaya generando cambios sustentables a largo plazo en su vida. Pero es fundamental esto en medicina. No podemos pensar de otra manera. Yo me sorprendo verdaderamente los cambios diariamente que veo en un paciente, ¿sí? Que está muy deteriorado y a partir de generar un esquema terapéutico donde Velage o algunos de los otros nutracéuticos que tenemos están incluidos, vemos el cambio en el paciente muy rápido. Y eso soy testimonio y testigo todos los días con mis pacientes y bueno, 10 años de generar salud. Quiero comentar como un dato adicional. Dale. Tengo aproximadamente en WhatsApp 5 grupos de alrededor de 276 miembros en listas de difusión de pacientes. Y todos estos pacientes fueron seguidos a través de mensajes positivos con respecto al tema de la pandemia, una estrella terapéutica que les armé para el tema del sistema inmunológico y obviamente las noticias de valor que impactaban a nuestra mente. Infiltradas, Rafa, o sea, información seria. Claro, información de valor y bueno, prácticamente toda la comunidad que está actualmente tomando Velage, la comunidad médica, ha confirmado por sí mismo que no ha tenido infección por COVID o
había o tuvo síntomas mínimos, ¿verdad? Sin llegar a una gravedad. Y esto se debe principalmente a lo que nos explicaba el doctor Villidedeas. Si estás tomando Velage, pues prácticamente estás haciendo medicina preventiva en la famosa cascada inflamatoria. Por eso es tan importante. Y aún en pacientes graves, Velage ha sido importante en la terapéutica. Así es que yo estoy más que agradecido por tener en nuestras manos herramientas terapéuticas de este poder y que los médicos que cada día han tenido la oportunidad de probar esto en su consultorio, médicos prestigiados, internistas, neurólogos, de todas las especialidades, una vez que lo prueban y ven los resultados con sus pacientes, lo siguen prescribiendo. Sí. Muy bien, Rafa, está buenísimo, buenísimo. No, es que aquí que voy a tener que hacer otro panel porque ya en razón del tiempo me tengo que ir al panel del negocio. Voy contigo, Francine, para cerrar. ¿Qué riqueza nos han dejado? Y bueno, Rafa dice, bueno, pues los pacientes, pero también para ustedes, mis expertos en salud, de ustedes he aprendido que cuando alguien ya va con una enfermedad, pues ya llegó 15 o 20 años tarde a la fiesta. El asunto, y como me has dicho, David, el asunto es que 8 de cada 10, lo dramático es eso, 8 de cada 10 personas en el mundo está enfermando, está envejeciendo, está muriendo porque elige ese estilo de vida. Entonces, gracias a Sankey, cuando llegan con médicos como Rafa, que están preparados, actualizados, pues bueno, el manejo es favorable. Pero, Francine, esto comienza muchos años atrás, pues desde casa. Bueno, me gustó muchísimo lo que el compañero Rafael acaba de decir, porque ¿qué más queremos escuchar, ¿no? Entonces, que esto funcione. Y la buena noticia en esta época de COVID, pues es una de las mejores noticias que podemos llegar a la gente, ¿sí? Entonces, un tip que yo puedo aportar es que si alguien realmente necesita con urgencia pues limitar esta infección de COVID, le cortamos la alimentación, ¿sí? Para dar al cuerpo la oportunidad de hacer su desintoxicación a tope, ¿ya? Y muchas veces después de 2 o 3 días de ayuno, pues la regeneración es impresionante, ¿sí? Son todas estas técnicas fáciles de implementar que la gente tiene que aprender, porque no hay otra, ¿sí? Tenemos que acompañar a la gente que ya ha tomado conciencia pero no sabe cómo. Y como dijo Rafael también, la comida es lo que menos importa a la gente. Cuando yo pregunto a cualquiera que me consulta, digo, ¿cómo está comiendo? Muy, muy bien. Yo como muy bien. Por ahí no van los tiros. ¿Entiendes? Entonces no me cambies nada. Los diabéticos sobre todo, les cuesta tanto. Y entonces cuando empiezo a explicar, y eso toma muchísimo tiempo, cuando empiezo a explicar por qué no están comiendo bien, se le abre un panorama impresionante. Y ahí tenemos, lo repito, una tarea ingente. ¿Sí? Luego, pues con tu expertise en alimentos, cuidados, llega Sankey y ¿qué te aporta a tu campo? Es este matrimonio que dices, y además me llega un nutriente efectivo, un alimento funcional. ¿Cuál fue tu primera impresión y cuál es tu visión de la aportación de Sankey al mundo? Pues cuando conocí a Sankey, dije, wow, aquí llega realmente lo que me faltaba. ¿Sí? Porque queremos introducir una nueva nutrición y aquí tenemos la nueva tecnología, incluso se puede decir una nueva medicina, ¿sí? Entonces, si esto se combina, genial, porque llega al más alto nivel de los científicos, de los médicos, que a esto sí la gente les escucha, mucho más que a los terapeutas, que quiere que le diga, esto es obvio. ¿Ya? Entonces, si apoya a un médico lo que nosotros vamos diciendo, pues ¿qué más queremos? ¿Sí? Y esto es lo que ocurre ahora. Esa es la buena noticia. Y los médicos son fundamentales en todo el mensaje que se puede lanzar a Sankey, ¿sí? Y nosotros aportamos nuestro granito de arena, pero el primer papel lo comprarán ellos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los tres. A mí me encantaría, además, seguirle porque ya saben que esto apasiona muchísimo.
y enriquece. Les dije sí o no, mis queridos amigos de Sankey que están conectados. La expectativa pues ha quedado corta, nos ha rebasado porque es de tanto valor por cultura general, por conocimiento para ampliar contexto de Sankey. Estoy de verdad muy agradecido, profundamente agradecido de que me regalen este tiempo y sobre todo pues lo que van ustedes adquiriendo como experiencia y que la han regalado aquí, como siempre. Profundo, profundo agradecimiento. Francine, un abrazo enorme, pero pronto sí te vengas a México para poderte tener más cerca. Sí, 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 sí. Así que un saludo enorme, un abrazo. Rafa, pues gracias. Sé que también tu agenda luego es bastante complicada justamente por tanta desinformación y tan poca conciencia que es lo que te tiene metido ahí ayudando. Gracias, Rafa. No, es un placer, Ger, un placer estar con ustedes, David, Francine, es un gusto y a seguir impactando, poniendo nuestra estrellita de mar en el océano para seguir ayudando a la gente. Así es, David. Pues gracias, como siempre. David también nos diste unas perlas aquí, unos buenos centenarios. Gracias a todos. Gracias, licenciado, por tener esta oportunidad de proyecto, tanto empresarial como de innovación en salud, al igual como la innovación de negocios. Quiero dejarles este dato para despedirnos, porque las bacterias tienen más de 3.500 millones de años en el planeta Tierra. Y el ser humano tiene aproximadamente 100.000 años. Si queremos tener una mejor salud, lo ha dicho el doctor Edeas, tenemos que conocer más las bacterias que tienen muchas veces más tiempo que nosotros y de ahí estamos aprendiendo. Entonces, Sankey Mayor es el primer laboratorio en el mundo que se suma a todos los spin-off, a todos los startups que tiene el doctor Edeas, demostrando cómo, entendiendo la biología del planeta Tierra, el ser humano va a poder respetar más su entorno. Entonces, ningún laboratorio farmacéutico se preocupa por fuera del cuerpo. Sí. Todos los laboratorios farmacéuticos solamente se enfocan en el cuerpo, en el ser humano y en los parámetros de medicina basada en evidencias que son matemáticos. Yes. Pero somos un ser en un entorno ecológico, en un entorno social, en un entorno espacial, y eso es lo que Sankey Mayor tiene, una estrategia de 360, y se necesita un Big Data, una inteligencia artificial para analizar todo este proceso de metabolómica de las ciencias ómicas. Sankey Mayor es el único laboratorio en el mundo que tiene algo ya disponible para nosotros en sus productos, haciendo un resumen de todo lo que acabo de exponer. Así que un abrazo. Está aportando innovación, está aportando además esa innovación y esa tecnología en el mundo de la agricultura. Totalmente. O sea, también es la vanguardia de los alimentos del futuro, que en realidad pues son los alimentos ya presentes gracias a Sankey. Gracias a los tres.